Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. El fascinante mundo del vino en México desde la perspectiva de 13 en Libertad. Sergio Sarmiento nos lleva a conocer la cava más grande de América Latina, acompañado del maestro sommelier Pedro Poncelis. ¿Alguna vez has sentido que estás en el purgatorio? Gabriel Bauduco recrea esta idea y lleva a sus invitados a confesar los secretos más escondidos de su vida. Ellos nos dicen la pura verdad. No te pierdas el capítulo de esta noche. Una charla cordial que ahonda en la diversidad cultural y social de una manera profunda y sin reservas. Es un encuentro aquí, entre amigos. Carlos Alarraqui, Raúl Quintanilla y José Newman nos esperan en unos minutos. ¿Los tatuajes son un síntoma de autodestrucción o autoestima? Esta noche los argumentos deberán convencernos en uno u otro sentido, cuando suban a En el Ring. Sin duda un tema polémico que requiere un análisis serio. Acompáñanos con la programación de Azteca Opinión o si prefieres puedes consultar tus programas favoritos a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Comenzamos. El Valle de Guadalupe, un rincón en la esquina noroeste de nuestro país, se ha convertido en símbolo de una transformación de la industria del vino en nuestro país. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a que el vino mexicano fuera caro, pero también malo. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, sin embargo, es una verdadera revolución. A fuerza de riego por goteo, de mejores técnicas de producción y sobre todo de mucho más cuidado en una industria muy competida, hemos visto florecer una industria vitivinícola que tiene vinos que compiten con los de cualquier lugar del mundo. Nos encontramos con una figura dentro del mundo del vino en nuestro país, es Pedro Poncelis. Él es maître sommelier, es el sommelier, el encargado en jefe de todos los vinos de los hoteles Presidente Intercontinental. Don Pedro, gracias por esta conversación. ¿Qué tanto vino bebe el consumidor mexicano en estos momentos? Sí, don Sergio. El consumidor mexicano a nivel nacional sigue bebiendo muy poco vino. Tenemos calculado medio litro por habitante año per cápita. Sin embargo, hay nichos de mercado como México, Distrito Federal, como la propia ciudad de Ensenada, en donde la mayoría de los consumidores tienen una copa o una botella de vino en buen porcentaje de buen vino mexicano, de tal forma que estamos viendo que ya el consumo de vino mexicano por parte de los consumidores es un consumo que ya no va a dar marcha atrás. Estamos viendo el gusto, la preferencia por los vinos mexicanos, de tal forma que pues, en esta época que estamos viviendo se está consolidando en la preferencia del consumidor de los restaurantes a nivel nacional. La producción de vinos de nuestro país procede de los primeros tiempos de la colonia. Los españoles que primero se establecieron en México no tenían quizás muchos lujos, pero sí consideraban al vino como un producto de primera necesidad. Así, empezaron a surgir producciones vitivinícolas caseras en varias regiones de nuestro país. La mayor parte de la población mexicana, sin embargo, nunca se aficionó al vino. Prefería otras bebidas más arraigadas en la cultura indígena, como el pulque y con el tiempo el mezcal, el tequila y algunas bebidas extranjeras como el whisky y el coñac. La producción de vino se mantuvo como una práctica minoritaria a lo largo de la historia de nuestro país. En las décadas de 1950 a 1970 hubo un aumento en la producción del vino, pero que fue en buena medida producto del proteccionismo. Como se gravaba con impuestos extraordinariamente altos la importación del producto extranjero, algunos vinos nacionales alcanzaron buenas ventas a pesar de no ser ni muy buenos ni muy baratos.
La apertura de la economía mexicana en la década de 1980 se transformó en un gran reto y una gran crisis para la industria vitivinícola nacional. De hecho, los años de proteccionismo hicieron que los vinos mexicanos fueran muy caros, pero también muy malos. Con la apertura, con la reducción de los aranceles a los vinos extranjeros, empezaron a llegar a nuestro país una gran serie de vinos extranjeros también malos, pero que la gente aceptaba como buenos simple y sencillamente porque venían del exterior. Empezamos así a recibir vinos de distintos países que venían llenos de azúcar o de productos químicos, pero la gente, el consumidor en México, como no sabía gran cosa, simple y sencillamente los aceptaba. Las cosas cambiaron, por supuesto, porque poco a poco hubo una reacción a esa mala calidad de los vinos que se estaban ofreciendo en nuestro país. ¿Por qué nunca se ha arraigado esta costumbre tan europea de beber vino entre los consumidores mexicanos? Yo pienso que este arraigo pues, tiene antecedentes históricos. Antecedentes históricos desde la época de la prohibición del consumo de vino, de la plantación de vides siglos atrás, de tal forma que eso provocó un atraso en el consumo regular del vino a nivel europeo, a pesar de la influencia de los españoles que son los que nos llevaron a la producción de vino en México. Sin embargo, pues ya hoy en día ya eso está cambiando, ¿verdad? Y pensamos que ya no va a haber regresión. Cada vez más vemos que los consumidores mexicanos acostumbran una copa, una botella con su comida. Sin embargo, pues también tenemos que estar conscientes la influencia de otras bebidas, cerveza, tequila, mezcales, trago largo, refrescos de cola, que son líderes en el consumo, pues eso ha influido en que el consumidor mexicano no tenga ese hábito regular de consumir vinos durante su comida, pero está cambiando. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que la apertura empezara a tener otra consecuencia, en este caso positiva. En algunos lugares del país empezaron a surgir producciones vitivinícolas de enorme calidad. Esto ocurrió, por ejemplo, en Parras, Coahuila, donde una vieja productora, Casa Madero, empezó a ofrecer vinos cada vez mejores. En el municipio de Ensenada, en Baja California, las empresas L.A. Cheto y Pedro Domecq empezaron a producir también productos de distinción en el Valle de Guadalupe, mientras que Vino Santo Tomás lo hizo en el Valle de Santo Tomás, al sur del puerto de Ensenada. Unos años después surgió Monte Chanic, con vinos que estaban ya claramente dirigidos a un público de alto poder adquisitivo y conocedor de los buenos vinos. En los últimos años, de hecho, hemos visto una explosión de cantidad y de calidad en los vinos mexicanos. En la actualidad hay casi 150 productores vitivinícolas en nuestro país y algunos de ellos son producciones virtualmente artesanales, siempre en búsqueda del mejor vino posible. Los vinos comerciales mexicanos, por otra parte, han empezado a tomar parte en los concursos internacionales, en los cuales las pruebas se realizan a ciegas para que no haya discriminación o favoritismo. Y cada vez más los vinos mexicanos están obteniendo medallas importantes en esos concursos internacionales. ¿Qué tanto han mejorado en calidad los vinos mexicanos a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas? Es un hecho determinante que la calidad del vino mexicano se está mejorando cada vez más, ¿no? Nuestro país ya cuenta con enólogos reconocidos que fueron formados en Europa y ellos han sido la base de la escuela que se está desarrollando en México para la producción de vinos de alta calidad, podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, de nivel europeo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que México y sus marcas y los productores están enviando sus muestras a los concursos internacionales con el mejor equipo de sommeliers, de enólogos, de catadores, en pruebas ciegas, y siempre regresan a México con medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce.
señal de que el vino mexicano ya tiene un nivel de calidad, pues guardadas las proporciones a nivel europeo. Hoy el Valle de Guadalupe en Ensenada enfrenta problemas nuevos, algunos debido a su propio éxito. El agua, por ejemplo, se está agotando. Algunos productores empiezan a producir vino en otros lugares, como el Valle de San Vicente, 90 kilómetros al sur del puerto de Ensenada. También está surgiendo competencia en otros lugares de nuestro México, donde la vitivinicultura se ha puesto de moda. El Valle de Guadalupe también se ha vuelto atractivo como destino turístico y miles de visitantes llegan para visitar los viñedos y comer o descansar en pequeños restaurantes y hoteles de lujo. Sin embargo, toda esta actividad requiere de agua en un valle que tiene cada vez más problemas por la escasez de líquido. ¿Por qué es importante una fiesta como la vendimia que se vive en agosto en el Valle de Guadalupe y en otros lugares de nuestro país? Pues sí, don Sergio, las fiestas de la vendimia es una tradición milenaria y es una tradición mundial, ¿verdad? Nosotros, aunque no tenemos una tradición milenaria, sí tenemos una tradición centenaria, ¿verdad? Y pues decidimos los organizadores, los productores de vino mexicano, unirse a esa tradición mundial de celebrar el nacimiento del fruto de la vid, de las nuevas cosechas, pues dándole gracias al Creador por esta bendición, de tal forma que este tipo de fiestas que se realizan tanto en nuestro país como en todo el mundo, pues conservan una tradición, ¿verdad?, que reditúa en la difusión de la celebración, del consumo, y aquí en nuestro país concretamente hemos visto que llega un número grande de visitantes de todo el país e inclusive algunos del extranjero a unirse a esa celebración de la bienvenida de la nueva cosecha, junto con el deleite pues, de la gastronomía local tan exquisita, de los diferentes estados donde se hacen fiestas de vendimia en nuestro país, además del Valle de Guadalupe, lo que es Parras, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, también celebran sus fiestas de vendimia y cada vez hay más respuesta del consumidor mexicano para esa celebración, para esa tradición, y eso reditúa pues poco a poco en la consolidación del consumo del vino mexicano. Don Pedro Poncelis, gracias por esta conversación. A usted, don Sergio, muchas gracias. Buen día. Me encuentro en el restaurante Chapulín del presidente Intercontinental en una cava solamente de vinos mexicanos. Antes esto hubiera sido imposible, no había suficientes vinos y sobre todo no había suficientes vinos de calidad. Por eso hay razones para el regocijo, hay razones para la fiesta de la vendimia, hay razones para, en estos momentos, brindar, ofrecer un brindis de salud por los vinos mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Cierta o no la frase de Don Quijote de con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, hoy le queda al Servicio de Administración Tributaria por exigir cuentas vía electrónica a asociaciones religiosas. Las iglesias están exentas de pago de impuestos, si bien los gobiernos estatales y municipales pueden cobrar el predial a templos y domicilios de religiosos. Sorprendió que el SAT, dependencia de la Secretaría de Hacienda, exija a iglesias modernizar su contabilidad y de manera digital la hagan saber a partir del 1 de septiembre próximo. Obvio, el SAT está urgido de recaudar dinero, mucho dinero, y a semejanza de como lo hace el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, lo busca hasta bajo las piedras. El mandatario chiapaneco
quiere grabar a las bicicletas, háganme favor. La reacción de los sacerdotes fue de rechazo inmediato. Así eleven sus cobros por bautizos, primeras comuniones y matrimonios, como lo indicó el perredista Carlos Navarrete. Ellos dejaron de cubrir impuestos en el siglo XIX y no quieren pagarlos nuevamente. Sin embargo, con las iglesias debiera tener cuidado Hacienda. Se advierte la avidez del SAT para imponer cargas fiscales y los cautivos somos las principales víctimas. Debido al proyecto hacendario de entregar 500 millones de pesos a los diputados porque aprobaron la reforma energética o destinar 12 millones a los 3 nuevos partidos, la población se decepciona. Enoja que se quite dinero a los contribuyentes para cederlo a negociantes de la política. Las entregas a partidos de nuevo registro para gastos iniciales será otra suma perdida porque esos organismos podrían desaparecer como ha sucedido con otros muchos. A su vez, el líder del PAN, Gustavo Madero, paga las consecuencias por haber solapado en más de un año a sus amigos Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos al frente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, pese a sus escándalos como el baile con mujeres alegres. No olvidar que otros panistas, Rafael Medina y Sergio Eguren, siguen procesados en Brasil por hacer tocamientos a una mujer y causar lesiones graves al acompañante de ella. ¿Qué sucede a los panistas de esta generación? Y en general a todos los políticos.